pueden sentar, hermanos. Vamos a cantar, perdona, vamos a leer, ya hemos cantado un poquito, vamos a leer la lectura de Biblia de hoy. Se encuentra en Efesios, para vayan buscando si quieren, Efesios capítulo 4, del 1 al 16. Va a leer, me parece que Tito, ¿verdad? ¿Quién era? Efesios 4, del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, Señor. Que Dios bendiga la palabra en esta mañana. Hermanos, como les decía antes, el jueves día 28, hemos ido a una conferencia, la hermana Blanqui, ¿no? Y era siguiendo unos eventos curiosos que sobre Martín Lutero. Se cumple ahora el 500 aniversario de cuando colocó, porque se marca la reforma por ahí, cuando colocó las 95 tesis en la puerta de la catedral. A partir de esa fecha, cada año se celebra el día de la reforma. Entonces, como se cumplen 500 años, están haciendo a nivel mundial unos eventos, obras de teatro. E inclusive en España se intentó, las iglesias evangélicas intentaron hacer un sello conmemorativo en España, pero España se lo negó y aceptaron otro de un famoso inquisidor de la época. Entonces España es así. Entonces han hecho eventos en todo el mundo, y en Canarias pues también se han hecho algunos eventos, y seguirán habiendo eventos relacionados con la reforma protestante. Hemos ido primero a una reunión, a una presentación. Ahí también fue el hermano Moisés, y ahí hemos visto en las paredes colgados, pues podías pasar a ir leyendo e ir informándote de toda la vida de Lutero,
unas páginas de la Biblia que él tradujo al alemán, la reforma en Canarias. Había una parte, porque estaba bastante bien para ir visitando, y aparte unas Biblias antiguas de la época expuestas con cristaleras, muy bonito. Una reunión, cantó el coro unido de Tenerife. Es un coro de varias voces, de varias iglesias, varias personas, varias iglesias que se unen, y estuvo bonito ese sitio. Pero quiero pararme un poquito hoy en la conferencia que habló el doctor Víctor José Núñez García, al cual conoce personalmente Tito, hace muchos años, pero lo conoció. Este hombre es historiador, y de verdad que dio una conferencia, a mí me gustó bastante. Dijo bastantes cosas de las cuales estoy de acuerdo, algunas no, pero es normal. Y sí me gustó porque el final el centro de la conferencia, y también su título, era Reforma o Reformas. Y eso me gustó mucho porque es un poco mi teoría. La reforma protestante no se puede definir en Martín Lutero o en Calvino o en otros, ni siquiera en un siglo, sino son varios siglos, poco a poco. Martín Lutero cometió muchos errores, muchos. Era persona, y no hay reforma sin errores. Calvino, muchísimos errores. Luego la iglesia se pasó la reforma a la iglesia también de Inglaterra y en Suiza. Los anabaptistas eran perseguidos por las tres potencias en aquel momento: calvinistas, luteranos y católicos. Y estaban huyendo, estaban súper diezmados ya. Y los últimos anabaptistas fueron de verdad huyendo de Suiza, que eran los cristianos más nobles, la parte más buena gente. Se fueron a Inglaterra porque habían oído que habían reformas en la iglesia, y fueron un poco a mezclarse con las reformas inglesas por la persecución que había. Ahí se juntaron con un grupo y se formó, esto es más largo, pero se formó lo que hoy son los bautistas, que vienen de los baptistas, pero también vienen de la reforma. O sea, la reforma en sí abarca 2 o 3 siglos. 2 o 3 siglos. Personas que empezaron a extirpar cánceres que habían dentro del catolicismo, de la teología católica, empezaron a sacar cosas. Así que no podemos hablar de una reforma, sino de varias reformas. Pero lo más que me gustó de toda la conferencia, porque me llamó la atención, porque además de ser de verdad, es cierto, es que lo que hizo que esa reforma de más de 200 años, con diferentes puntos de vista, no se parecía a nada. Un calvinista con un arminiano, no se parecía a nada. Un luterano con un anglicano. Sin embargo, él dio la clave, entiendo yo, él dio la clave de por qué hoy tenemos la reforma protestante. Y la clave, dijo él, es por la unidad. Por la unidad. Porque a todos les unía una cosa. Podían tener varias cosas diferentes, podían haber hasta discusiones de gran calibre, a veces, pero les unía algo. Tenían un mismo Cristo, un mismo Espíritu. Y este hombre sacó un versículo, de los cuales hemos extraído un capítulo más largo, en el cual está este versículo, que vamos a sacarlo ahora mismo. Hermanos, es muy interesante. Para quien no le guste, qué pena, porque no hay nada más bonito que saber nuestra propia historia. Cómo venimos de una sucesión de cosas. Dense cuenta de cuando surgen los bautistas, al momento, no hizo falta muchos años, ya habían 2 grupos de bautistas. Grupos bautistas
bautistas particulares y bautistas, bueno, total, bautistas arminianos y bautistas calvinistas. Eran todos bautistas, pero con la corriente de cada uno. Pero todos eran bautistas. Surgieron bautistas del río. Son los que todavía, siendo bautistas, recién siendo bautistas, hubo un grupo que dijo, no, tenemos que ir todavía más atrás, más a las raíces. Y ellos casi visten hasta como los apóstoles. Surgieron los menonitas, surgieron los bautistas del séptimo día, ese grupo que dijo, aquí está todo bien, pero me parece que aquí falta algo, porque estamos hablando de no imágenes, no esto, si seguimos guardando el domingo. O sea, surgieron un montón de movimientos que luego yo me di cuenta en Estados Unidos como no hay esa separación entre unos y otros, sino en sus doctrinas particulares y saberlo hacer. Yo recuerdo, me asombró cuando lo vi. El pastor de la iglesia a la cual pertenecíamos en Riverside, California, me dijo, voy a ausentarme un mes porque voy a ayudar a la iglesia del Calvario, que no es del séptimo día, que es del Calvario, es bautista del Calvario, son más calvinistas, cerca de México, porque van a hacer una nueva iglesia, van a construirla, voy a ayudar, y un montón de gente a ayudar a construir una iglesia para otro grupo. No me cuajaba. No es extraño. Visto desde España, es muy extraño eso. Sin embargo, se puede conseguir porque este capítulo que hoy tenemos aquí para repasarlo, nos habla justamente de eso. Entiendo que nos habla de eso. Pero antes de empezar con el capítulo que acabo de leer, hermano Isaí, antes de empezar con el capítulo, les recomiendo una cosa importante. Recuerden, no son todos los que están, ni están todos los que son. Cuando se nombra, cuando dijo este hombre que lo que les benefició fue la unidad, ahí no está hablando de pequeños grupos, iglesias raras, sectas, etc. Está hablando de las iglesias madre, cómo fueron naciendo con sus peculiaridades, y luego están mucho más unidas. Cuando llegaron a Estados Unidos, pues aún más se unieron y se separaron. Los que llegaron allá como puritanos, pusieron uno un nombre en un sitio, otro, y hoy hay iglesias bautistas que empezaron siendo puritanas, o viceversa, o hay iglesias bautistas con otros nombres, pero que la teología es bautista. Entonces es muy curioso como hablo de un núcleo de iglesias que tienen un patrón, que tienen un común denominador, que nacen de un sitio, que tienen abuela. ¿Ok? O sea, que saben de dónde vienen, con toda la variedad que Dios quiera, pero que saben de dónde vienen. Entonces, si quitamos el resto, que son los que no creen lo que nosotros creemos, o mejor dicho, no creen lo que dice la Biblia, entonces podemos hablar tranquilamente de unidad, no de ecumenismo. No de ecumenismo. La Biblia nunca ha dicho que todas las iglesias se unan en una para tener un papa. Nunca lo ha dicho. Y lo que están intentando hoy en el mundo es un ecumenismo, pero que todas se unan al papa. Eso nuestra iglesia, y hay otras muchas que no aceptan, jamás lo haremos. Porque entendemos que ese es el primer principio. Porque vivimos a través de ciclos. Así justamente empezó Constantino, uniendo todo y formando una iglesia madre. Eso no vamos a permitirlo, pero sí podemos tener unidad de principios, poder ir juntos a un congreso, poder ir juntos a un evento, poder estar juntos aún por nuestras diferencias. Vamos a ver si lo entendemos a través de este capítulo que hemos leído. Y dice, vamos a ir poco a poco, sin prisa pero sin pausa, el versículo 1 de Efesios 4, es lo que vamos a leer. Dice, yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí podemos ya hacer un sermón con este versículo. Nos pide que tengamos la cabeza en alto, con la vocación con la cual te entregaste al Señor. No, por la vocación por la cual fuiste llamado. Tú fuiste llamado a tener una vocación para con el Señor. Dice Pablo, entonces, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, hermanos, yo estos versículos me resoplaban viendo estábamos sentados, mi niña y yo, mi niña es Frankie, mi niña y yo, casi mi niña y yo, y viendo aquí el pastor Bautista de Bruja con un grupito, Filí con su grupito, el otro con su grupito, y yo entendía perfectamente, cómo podemos estar unidos en un montón de cosas, siguiendo por nuestra tradición, siguiendo por nuestras costumbres y lo que entendemos que es la verdad, o la verdad que nos ha sido enseñada. Y aquí vamos a verlo. Dice el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense cómo ya nos está diciendo que soportemos con paciencia a la iglesia del pan, que soportemos con paciencia a los bautistas que tienen tienen abierta, tienen cerrada la comunión, que soportemos a la iglesia de la Cuesta, que soportemos a todas esas iglesias que no todo lo que predican estamos de acuerdo, no todo lo que nosotros predicamos ellos están de acuerdo, pero sin embargo nos une algo muy importante que vamos a ir viendo ahora. El 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Este es el título del culto de hoy. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto yo lo puedo ver. A ver, quien tenga imaginación lo va a ver fácil. Esto lo puedo ver yo como una parra llena de racimos de uvas. Por favor, imagínenselo quien tenga imaginación, que se tome un zumo de uvas, que es lo mismo. O sea, una parra llena de racimos. Unos racimos es de uva más negra, otro más clarita, otro tiene más uva, otra menos. Pero curiosamente, todas tienen sus peculiaridades. Una tiene uvas más gordas, una tiene uvas más amarguillas, dentro de la misma parra. Pero hay una cosa curiosa, que la savia, que es el Espíritu Santo, corre por todos los racimos. Si cada racimo es una iglesia, la savia, que es el Espíritu Santo, corre por todas las venas y le da espíritu, esa es la unidad del espíritu, a todas las iglesias que son cristianas, a todas las iglesias que tienen un cuadrante, como digo yo, por las 7 o 8 columnas fundamentales. Vamos a ir poquito a poco viendo algunas de esas columnas que aparecerán porque es un pasaje largo. Bueno, el solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí también es importante nombrar la paz, estar todos en paz, intentar más que la separación, la unidad. Yo antes era más separatista, lo reconozco, me gusta las cosas reconocerlas. Yo antes era más separatista, ahora me gustaría unirme a esas iglesias que forman parte de la reforma protestante del siglo XVI y XVII, con todas sus peculiaridades. El versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Repite la palabra llamados, hermano. Esto es importante. Tú me acudiste a Cristo, Cristo te llamó a ti. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Les recomiendo que este capítulo en casa lo lean bien. Un Señor, fíjense las doctrinas que dice Pablo. Yo siempre les hablo de 6, 7 columnas. Pablo va a darle 3 o 4. Un Señor, una fe,
un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Todos tenemos que estar de acuerdo en este listado de creencias. Un Señor, una fe, un bautismo. Aquí vemos, como digo, otro culto dedicado a ese Señor, dedicado a esa fe y dedicado a ese bautismo. Pero vamos a pasarlo por alto para hablar hoy un poco general de nuestra entrega del Espíritu con todas nuestras iglesias hermanas. Versículo 5, 6. Un Dios y Padre. Recuerden el 5. Un Señor, una fe, un Espíritu. Ahora, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos, por todos y en todos. Dios lo es todo. Todo. O sea, esta es nuestra primera creencia, es que Dios no tiene límites. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Dios no tiene corte, no tiene una meta, no tiene un fin, no tuvo un principio. Dios siempre estuvo y siempre va a estar. Dios es todopoderoso. Dios lo es todo. Todo. Cuando hay algo que leas en la Biblia que no entiendas, no es porque Dios, como he oído entre los bastidores, a veces Dios también, no es que Dios lo haya hecho mal, es que tú no lo entiendes porque tú eres muy finito y Dios es infinito. Hay cosas que no vas a entender nunca. Hay cosas que tendremos que ir a Él y decirle, ¿cómo es posible que tú seas tú mismo, Jesús y Espíritu Santo, y que actúen cada uno por su cuenta? ¿Cómo es posible? Y Él dirá, no soy todopoderoso, no soy todo en todos, por todos y en todos. ¿A ti qué te importa? Puede decirnos Él, muy fácil. Lo mismo que le dijo a Job, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando Él creó? Esta es la creencia número 1. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro todo. Pero hermanos, cuidado porque a veces cometemos el error cada vez más frecuente porque tenemos mucha influencia de Oriente. Y leo muchas frases supuestamente evangélicas en los Facebook que son panteístas. Hermanos, Dios no es esa flor. Dios hizo la flor. Dios no es esa montaña. Dios hizo la montaña. Recuérdenlo. Dios está por encima de todo. Hay personas que creen que pueden meter a Dios. No, en este monolito está Dios. No. Dios es mucho más que eso. Vamos a 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí tenemos que pararnos. Esto tenemos que entenderlo, hermano. Bien, voy a coger esto. ¿Me está gustando? Ya soy muy bueno y todo. Cuando duerme. Hermano, no se explica muy bien. Hay varias cosas que yo no sé explicar muy bien porque tengo mis limitaciones, evidentemente. Y yo, por ejemplo, te puedo decir lo que dice la Biblia sobre la Trinidad o la divinidad. Te puedo decir la Biblia lo que dice sobre que una virgen de no más de 16 años se queda embarazada por el Espíritu Santo y nace Jesús. Que era Dios, pero no era Dios. Nació como hombre, por eso lo tuvo. Hasta ahí lo creo porque tengo fe y lo dice la Biblia, pero no me pidas más. Ahora, aquí ocurre otra cosa. Dios le da a cada grupo, podemos pensar lo que es a cada grupo y también a cada persona. Dios le da a cada grupo, estamos hoy hablando de grupos diferentes, con diferentes cosas. Por ejemplo, Dios le da a cada uno conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que no todos recibimos
la misma cantidad de Espíritu Santo y no todos recibimos la misma información de la Biblia, uno que otro. Entonces, ¿por qué surgió un grupo en el siglo XVII que dijo, oye, estamos tocando todos los temas menos el sábado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos recibieron un poco más de luz que los anteriores. Pero de los anteriores podemos ver como algunos tienen unas peculiaridades y otros no quieren ver esas peculiaridades. Entonces cada uno recibe, entendemos que cada uno, bueno, a ver de nuevo, a ver si tengo razón o no, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Y hemos recibido lo suficiente. Ya hemos dado las 4 principales torres para salvarte. Ya está eso. Un Señor, una fe, un bautismo. Ya eres miembro de la iglesia y del cielo. Ya eres miembro. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre que vale para todos y en todos. Ahora, hay cosas que la iglesia de la IPAN cree que yo no creo. Y hay cosas que yo creo que los bautistas de los Burbujas no creen. Y hay cosas que la iglesia de la gracia están empeñados con su gracia de sus cosas, pero que los de la cuesta no creen. Pero eso no es impedimento para dejar de ser hermanos. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto me gustaría que hay un par de versículos a los estudiantes fuertes de la Biblia, a los estudiantes fuertes, los que tengan más don de Cristo, los que les guste mucho estudiar la Biblia. En estos versículos encierra, hay un pasillo en estos versículos que habla de la teoría que estamos estudiando de la muerte de un sitio y otro sitio. Lo digo para los estudiantes de la Biblia, pero lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, el 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, Jesús se recorrió, lo que decimos en Canarias, todos los altares. Jesús recorrió todos los altares. Jesús vino a la tierra, pero pasó por el Hades y pasó por el cielo, bajó otra vez, subió, él hizo varias cosas. Dentro de estos versículos está el jugo de la teoría que tengo sobre después de la muerte. Dentro de este versículo. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto está más raro, ¿no? Los estoy dejando ahí para cuando estudiemos otra vez el tema de la muerte, hablar y profundizar. Eso es miércoles y viernes a veces, ¿vale? Pero el miércoles es el día fuerte de los estudios, para que no pueda venir, que haga el esfuerzo. El 11, y él mismo, aquí haremos un parón bueno. No. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Espérate, que hablando, no he pasado por aquí. ¿Ya estamos en él? Vamos. Muy bien. Hermanos, dice que él mismo, ¿quién es él mismo? Dale para atrás uno o dos, es que está hablando de Jesús, que subió al cielo, bajó, o sea, intentando, el que descendió es el mismo que también subió, este es Cristo, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Ahora, de Cristo dice, versículo 11, Cristo mismo constituyó
a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Hermanos, este versículo, y solo este versículo, es un motivo de que se esté creando un movimiento mundial bastante diabólico. Voy a decirlo clarito, diabólico. ¿Por qué? Porque se está creando una cosa que no es correcta. Hermanos, este es el único versículo que dice esto como está así. El único. Y lo que ignoramos aquí es que Dios nos dice a través de Pablo, desde el versículo 1, nos está llamando a la unidad del Espíritu. Y aquí, cuando acabó el versículo 10, lo que nos quiso decir es, cuando nosotros creímos, cuando nos convertimos, es como quien entra a una empresa de estas de multinivel. No, que tú entras, te conviertes y recibes una caja, recibes un paquete. Y en ese paquete hay un montón de cosas que como miembro vas a utilizar, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Entonces, cuando tú te bautizas, tienes que recibir un paquete donde hay agua, porque tienes que bautizarte, ¿correcto? Hay un paquete donde hay una Biblia, porque vas a tener que estudiar la Biblia toda tu vida, ¿no? ¿O no? O yo que... Y hay varias cositas que vienen en ese mismo paquete que tú coges contento así cuando te conviertes. Ay, Señor, gracias, ahora ya voy a empezar la santificación con todo esto que tengo aquí, con este paquete. Y vas sacando cosas durante tu vida y vas haciendo cosas que ves que tienes que hacer porque ahora eres hijo de Dios. Vamos a ver. Tenemos ese paquete y ahora se nos muestra en el versículo 11 el paquete y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vamos a ver, esto se ve claro si se coge el paquete y vamos a ver, ¿qué es de ahí la Biblia? Vamos a leer. Bueno, antes de leer lo que es la Biblia, voy a hablar de dos textos que están antes para decirles un poco que es imposible que hoy haya apóstoles y profetas. Por un solo versículo, que no es el tema de hoy, pero para seguir de largo, ¿eh? Por ejemplo, en Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios, Dios habló en otro tiempo, en otras eras, en otra época, por medio de los profetas, hoy, pero este hoy fue escrito en el año 80. O sea, hoy nos habla por medio de Jesucristo. O sea, hoy quiere decir que ya desde ese año hasta la fecha no iba a haber más profetas enviados por el Señor tal cual mandaban en el Antiguo Testamento. Hay textos que dicen que Juan fue el último profeta, o sea, el último profeta que anunciaba a Cristo. Pues, todos fueron enviados para eso, para corregir el pueblo de Israel y para pregonar al Mesías. Cuando llegó Juan era muy jovencito y fue decapitado. ¿Por qué creen ustedes que Dios permitió que fuese decapitado? Porque Lucas lo dice, Juan fue el último profeta. Entonces, ya cuando Juan vio a Jesús anunciando al Mesías, igual que Malaquías, igual que Jeremías, igual que Ezequiel, cuando lo vio, dice: ahora ya, ¿qué pinto yo aquí? Ahora es bueno que yo mengüe para que él crezca. Entonces, ya viene lo que el mundo cree que manipula, es Dios quien deja correr. Pasa el evento con la hija de aquel, se la llevan, lo encarcelan, aquella pide
y a Dios no le importa. Juan ya estaba con el Señor en el cielo. ¿Por qué? Porque su obra ya había terminado. Se acabaron los profetas. O sea, el que hoy diga que tiene un profeta en su iglesia es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ok? A no ser que diga profeta versión griega. Al traducir la versión griega dice que Luis hoy está profetizando en el púlpito. Vale, se admite, pero hasta ahí. No tengo un mensaje específico de Dios, ni mucho menos. Dios, habiendo hablado anteriormente por los profetas, ahora hacia el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo creo que está muy claro lo que Dios está diciendo. Se acabaron los profetas, a partir de hoy tenemos a Jesucristo. Muy bien. Esto a mí me demuestra de que no hay más profetas. Pero apóstoles es tan sencillo como que cuando Juan ve en la ciudad, en Apocalipsis 21:14, cuando Juan ve la ciudad, la nueva Jerusalén, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿Cuántos apóstoles habían? 18, 24, 2 en Venezuela y uno en Argentina. 12 apóstoles, y todos tienen su nombre y su columna en la tierra nueva. No hay más, porque apóstoles es un ministerio que puso Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir el texto que hemos leído? Entonces, ¿por qué dice a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros? ¿Por qué encierra todo de tal manera? Pues muy sencillo. Vamos a buscarlo en el mismo libro, en Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tienes, no? Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, los dos primeros. Edificados, ahora vamos otra vez a pasar el texto de antes. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. La edificación, hermanos, es muy sencilla. Ni apóstoles, ni profetas, ni ningún ser humano. El fundamento es Jesucristo. El fundamento. Y estamos edificados sobre el fundamento que es Jesucristo, con los profetas y los apóstoles, la Biblia. Las dos cosas que él constituyó fueron apóstoles y profetas. Pero además, para nuestra edificación, que lo veremos ahora, también hay maestros, pastores, evangelistas, lo que ustedes quieran. Pero los dos primeros fueron constituidos y ya tienen su arraigo propio. Es la palabra de Dios. Vamos a leer. Era él. Así no. Era el 11, ¿no? Y él mismo, hermano, si este versículo no existe más en la Biblia, vamos a darle una explicación normal. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Esta es la palabra de Dios. Él los constituyó a unos profetas, a otros apóstoles. Pero veremos ahora ¿para qué? A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos al 12 ya. ¿Para qué hizo todo eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Nunca han leído en la Biblia que para edificarnos tenemos la palabra de Dios? ¿Que para educarnos tenemos la Biblia? Nunca hemos oído eso. Tenemos la Biblia y además tenemos a los pastores,
tenemos a los evangelistas, tenemos a los maestros, pero la palabra de Dios es primero a unos apóstoles y a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es que, ¿cuál es la edificación? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Lo acabamos de leer, Efesios 2:20, siendo edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Nuestra edificación parte a partir de ahí. Y además nos va poniendo columnistas que pueden ser los evangelistas, los maestros, los pastores, etcétera, etcétera, etcétera. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo se puede llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios? A través de los apóstoles y los profetas, a través de la Biblia. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para llegar algún día a ser como Pablo, hermano. He acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Esa es la aspiración que da este capítulo de Pablo, es llegar algún día ahí, llegar a eso. El 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Volvemos al tema principal. Hay varios grupos de iglesias que son realmente cristianos, pero que unos tienen una cosa, otra no, a otros les falta. Para mí, a las que conocemos les falta el sábado. A lo mejor para ellos nos falta a nosotros algo. O sea, pero lo que intenta aquí Pablo decirnos es para que con todo eso que hemos visto, teniendo la Biblia, teniendo pastores, teniendo evangelistas, teniendo maestros, con todo eso, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para que con todo esto no estemos como hay muchos saltando de aquí para allá, porque allí me gusta cómo se canta, aquí me gusta cómo se baila, allí a mí me gusta cómo caen todos. ¡Pah! Entonces, quedémonos en un sitio, adoremos al Señor y trabajemos para el Señor. Punto. A ver, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De esto no voy a hablar más, porque ya está más que dicho todo. El 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dos palabras, cuando la iglesia de Cristo tenga esa verdad y ese amor, pero siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Es fundamental, hermano, que entendamos este capítulo como está y que siguiendo la verdad en amor, cuando llegue el momento que nos amemos, hermano, que nos amemos porque nos amamos, porque somos una sola cosa, porque somos dos ladrillos puestos aquí pegaditos uno del otro. ¿Oye qué? ¿Qué pasó, Moisés? Ahí, cuando entendamos que somos tres ladrillos pegados ahí con cemento y que depende del cemento que esté ahí, si tenemos mucho Espíritu Santo, ahí vamos a estar toda la vida con viento y marea. Pues cuántas veces la iglesia ha hecho al suelo, porque no está edificada sino en apóstoles y profetas falsos, no en los apóstoles y profetas de la Biblia. Edifiquémonos, hermanos, leamos más Biblia, acudamos más. Y les recomiendo, yo de esto no soy nuevo, ya se lo he dicho muchas veces. Me consta que lo ha hecho Fidel, Sara también lo ha hecho Tito últimamente, casi todo. Les recomiendo que visiten otras iglesias. En pocos púlpitos van a oír esta frase, hermano. Les recomiendo que visiten otras iglesias. Pero visiten iglesias que tengan
lo que hemos hablado hoy. Visiten iglesias de Cristo, no iglesias que se aprovechen de Cristo. Visiten iglesias, vayan, si tienen el domingo libre, vayan a Nepán, después a la Bautista, digan quiénes son, digan, lleven tarjetitas, yo siempre llevo, hermano. Esto, le di una al que dio la conferencia, me dice, sí, los conozco, cuidado, cuidadito, Núñez, cuidadito. Digo, aquí estamos, trabajando, ya me alegro, uno más, mejor. Entonces, hermanos, visitemos iglesias. Vayan que a la cuesta, diga, Bernal, venga de parte de Luis. Vayan a la de Filipe, vayan a máximo Filipe. Más allá de Filipe. Hermano, es feo, pero yo les recomiendo, es que yo he ido a muchas. Vayan hasta Filipe se puede ir, pero todavía él es sensato, él fue de salvación, él tiene un cultito tipo charla, ¿no? El español, que es el mismo siempre, el mismo español de él, y hasta ahí muy bien. Pero vayan a todos, a la Gracia, a la otra, a la Cuesta, a Tacpa, a la otra, vayan a todos, que si aprendemos y podemos hacer que nos conozcan, sin llevar el mensaje a cuesta, sin decir, ustedes son falsos porque no tienen pensado. No son falsos, no tienen la cantidad de espíritu y de Cristo que tenemos nosotros. Lo decía ahí. No tienen la capacidad, no importa, pero pueden crecer. Y además nosotros también, que tenemos que seguir creciendo, vemos algo en aquellas iglesias que me dicen, mira Luis, vi esto que me gustaría estudiarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque juntos podemos hacer un crecimiento importante, algo bonito. Tener una iglesia abierta para poner cosas, porque es que si las lleva, las lleva. ¿Ustedes creen que estos textos bíblicos en las paredes fue invento nuestro? Lo vimos en otras iglesias. Eso es así. Hermanos, nos queda un versículo. Nos queda el 16. ¿No? Vamos a leer el 15 para entender el 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, y estamos ya concluyendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Dice? Esto es Cristo. En quien todo el cuerpo, bien concertado, hermana Consuelo, bien concertado, no me vengan martes, después el viernes cojea, después el sábado, porque si no la iglesia va como si fuéramos aquí las palmas en el ferry. Tenemos que estar bien concertados, es decir, somos 40. De estos 40 vamos a hacer un folleto para dárselo a la gente. 40 por 1000, 40.000 folletos. Venga, va a trabajar. Si no, yo pienso que hay 40, después hasta que hay 10. Bien concertado y unido, suena a su mercado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Eso está hablando de nosotros. Me mira la cara. Usted también me mira la cara. Cada uno tenemos nuestra misión como miembro. Uno es dedo, otro es ojo, otro es oreja. Uno con otro tenemos que protegernos y respetar tu postura, lo que tú eres. Si eres un dedo, tengo que cortarte la uña. De cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, ¿qué palabra podemos poner? Aquí la palabra que va es el título del sermón. Ahí, ¿me parece? La unidad del Espíritu. Léanselo en su folleto. La unidad del Espíritu. Cuando realmente tengamos la unidad del Espíritu, hermanos, esto va a cambiar. O sea que esto va a cambiar cuando estemos unidos en el Espíritu.
Cuando seamos de un sentir, de un sentir. Cuando digo visiten otras iglesias, no estoy diciendo que vayas hoy a una y mañana a otra. O sea, hoy vienes a esta, mañana vas a la otra, no. Tu iglesia es esta. Con todas sus virtudes y defectos. Y lo único que nos manda el Señor, algún día lo va a hacer. De momento no. Pero algún día lo va a hacer y tendremos que coger un versículo que dice: ensancha la tienda, saca las estacas un poco más afuera, porque estamos creciendo. Pero de momento, los que estamos, tenemos que estar seguros de que esta es mi iglesia y que hay otras iglesias que también son de Cristo. Y lo que decíamos el otro día, que casi nos enfadamos en el estudio, a veces son un estudio fuerte, ¿eh? Porque nunca han visto a Moisés enfadado, ¿verdad que? Cuando me dicen, no, pues yo creo que tal cosa, ándale. O sea, hay muchas iglesias, todas tienen un conocimiento exacto para salvarse. Una tiene una cosita y otras otras que no estamos de acuerdo, no tiene nada que ver. Yo tengo varios hermanos, unos carpinteros, otros cerrajeros, otros electricistas, otros peluqueros. Cada uno según. Lo importante es que sintamos de corazón, en unidad, de que esta es nuestra iglesia. Podemos ir donde quieran después. Y les invito a todos los eventos que puedan. Yo, por ejemplo, no podré ir en noviembre, en octubre. No podré ir al congreso que es en Fuerteventura, pero yo iría. Me gustaría, cuando sea aquí, bueno. O sea, porque siempre se aprende, estás ahí, contactas con gente, te conoces gente. Vemos pueblo de Dios, hermano. Vemos pueblo de Dios. O sea, a mí me gusta ir a una iglesia que yo esté allí y pueda cantar con ellos. Somos el pueblo de Dios. Hay iglesias que yo voy y no canto con ellos, somos el pueblo de Dios. Sí me gustaría ir a esa, a la que somos el pueblo de Dios, con nuestras peculiaridades. Cuando tengan dudas en cuanto a lo que digo, léanse Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses. Ninguna iglesia era igual. Solo tenían los principios básicos para ser hermanos unos de otros. Pero ninguna era igual. Tenían sus peculiaridades. La nuestra, ¿por qué no? Hermanos, vamos a cantarle al Señor. Vamos a decirle que sí, que estamos en la iglesia, que estamos contentos. ¿Está aquí?